Comienzos del siglo XX. Estación Constitución, en la ciudad de Buenos Aires. Punto de partida de los servicios del Ferrocarril del Sud, que supo llegar en una curiosa red de vías y durmientes a las estaciones patagónicas. Fue sin dudas el mayor símbolo de aquel progresismo positivista de la generación del 80 que se impuso después de la conquista de las tierras por las campañas militares contra los pueblos originarios. Una publicación regional sostuvo que el progreso había llegado con la llegada del primer tren en 1903 a la actual ciudad de Neuquén. Cuando el ferrocarril pasó el puente del río Neuquén, decía la crónica, el silbato de la locomotora anunció un nuevo día para estas tierras. Era el triunfo pacífico del genio tendido en forma de riel desde la capital federal. Era la empresa atrevida, era la empresa gloriosa y pacífica que redituaría riquezas, abundancias, armonía, vida. El ferrocarril ha traído el progreso a Neuquén. Los capitales que se radicaron aquí y vieron la fertilidad de la zona lo hicieron después de haberse regularizado el servicio ferroviario. Esto está en la crónica Neuquén, 50 años, página 21. También en ese año, 1913, las vías férreas llegaron a las tierras de los canales de Plotier Hermanos y siguieron hasta la cabecera de Zapala. El gobierno nacional dispuso el 21 de julio de 1913 la creación de la estación Plotier, que fue denominada así en reconocimiento a la cesión de tierras hechas por el doctor Alberto Plotier, favoreciendo el trazado ferroviario. Dice la crónica de época: Buenos Aires, julio 21 de 1913. El ministro de Obras Públicas resuelve la estación ubicada en el kilómetro 14.600 de la primera sección de Neuquén a la frontera con Chile del Ferrocarril del Sud. Se denominará Plotier, publíquese y pase a la Dirección General de Ferrocarriles a sus efectos. Firma Raúl Escalante Pose. El 3 de enero de 1914 hubo una inauguración oficial del primer apeadero en las actuales áreas de la estación. Fueron 3 casillas vagones abrigadas del viento patagónico por una fila de tamariscos. La determinación legal favoreció el trazado ferroviario, que ya se mostraba en los planos de Francisco Bueno en 1911. Las obras en nuestro medio las dirigió el ingeniero Nelson, que llegó con sus peones hasta Cenillosa. La estructura de la estación, aún vigente, fue construida con los planos de los ferrocarriles ingleses para grandes centros de población, pese a que en 1914 solo había 2 o 3 casas desde las vías hasta los canales. La estación y el antiguo depósito de cargas sobre la vía auxiliar, muy sentida para los antiguos pobladores, porque fue el centro de fiestas y bailes comunitarios, alumbrados con los faroles de querosén que aportaba cada familia. Para el intendente Andrés Peresini, este predio es un lugar especial y ha propiciado la jerarquización histórica y cultural del lugar. Así, 2 carteles a la vera de las vías recuerdan los paradores ferroviarios usados para comunicarse con la colonización Ferrocarril Sud, que la población llamó Colonia Inglesa hasta 1982, cuando cambió su denominación a Colonia 2 de Abril. La empresa inglesa le adquirió 2 fracciones de 359 y 462 hectáreas al Dr. Plotier, que fueron subdivididas en parcelas de 8,5 hasta 16,5 hectáreas, para la radicación de 70 familias inmigrantes de humilde condición, que se dedicaron especialmente a la agricultura. Hubo allí italianos, españoles, alemanes, húngaros, rusos, japoneses, entre otros. En un informe del Ferrocarril Sud de junio de 1924, se detallaron algunos aspectos significativos del movimiento ferroviario en la estación y de la incipiente comunidad de Plotier. El informe decía: entre julio de 1923 y junio de 1924 viajaron 341 pasajeros, se despacharon 269.000 kilos de cargas y 8.000 kilos de encomiendas. Se recibieron 1.180.000 kilos de carga y 29.000 kilos de encomiendas. No hay servicios de coche ni alojamiento. Policialmente depende de la subcomisaría de la Colonia Valentina. En la estación el jefe era Antonio Magariños y su auxiliar no se identifica. Tiene servicios telegráficos y de correo, también un teléfono de la red provincial servido por la empresa Río Negro y Neuquén. Hay una casa de comercio, almacén y ramos generales de Plotier Hermanos. Hay una herrería y horno de ladrillos. También la bodega de Plotier Hermanos. El médico es el doctor Alberto Plotier. No ejerce, atendiendo únicamente casos graves y de urgencia. De este informe surgen algunas precisiones sobre la escasa población vinculada al establecimiento de los canales. Para esa época comienzan a llegar los primeros núcleos sociales, migratorios, para las colonias en formación. Encuentro de hijos pioneros. Para la década del 30, la actividad ferroviaria se multiplicó ante la demanda de servicios de pasajeros entre las localidades de la Confluencia y del Alto Valle.
La vida de Plotier y Senillosa estuvo vinculada al servicio ferroviario. El crecimiento económico permitió recibir y despachar cargas y encomiendas tanto para la salida de la producción como la compra de insumos agrícolas, materiales de construcción y mobiliarios. Hasta la supresión de los servicios de pasajeros en 1993, la población viajaba en trenes a Neuquén, Roca, Bahía Blanca, Constitución. También disponía de servicios entre Zapala y Constitución. El jefe de estación era considerado una autoridad en la comunidad. Varios de estos funcionarios, como don Ángel Domínguez y Rubén Urrutia, fueron despedidos por toda la comunidad en la estación. Las imágenes de archivo no dejan mentir, reflejan muy bien aquella reunión masiva de los vecinos, con el intendente Bachmann entre ellos, para despedir a Urrutia el 23 de agosto de 1964. En el presente, hay una estación vacía que espera el regreso del tren del Valle para llevar pasajeros entre Senillosa y Chichinales, y un servicio permanente entre Constitución y Zapala, como en el pasado. Los vecinos de la Confluencia y el Alto Valle llevamos 7 años reclamando al gobierno nacional la restauración del servicio de trenes de pasajeros. Quizás, pensemos en positivo, un día no muy lejano a este presente, ese sueño se nos cumpla y el tren de pasajeros vuelva a funcionar aquí, en Plotier.